Bienvenidos, arrancamos el segmento informativo en Canal Pro y momento de recibir a un amigo de la casa. Agradecemos la presencia del ingeniero Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción. Ingeniero, como siempre, gracias con la atención que tiene para nosotros. Y estamos a disposición. Bueno, ingeniero, nos gustaría hablar sobre diferentes puntos, enfocar directamente en lo que respecta a la producción, pero no podemos dejar de preguntar qué le parece a la UGP desde su posición lo que ha sido el gobierno del presidente Horacio Cartes. Bueno, en perspectiva, en estos 5 años, lo que más nuestra gente pondera, digamos, es el tema de infraestructura. La gente del interior valora mucho el tema de infraestructura porque se trabaja en condiciones muy penosas muchas veces por falta de infraestructura. La producción en los últimos 25 años creció casi 8 veces y la infraestructura iba acompañando ese crecimiento, pero de una manera un poco desfasada, sobre todo para el desplazamiento de todo el comercio. Y con las obras que se están realizando están teniendo su impacto y van a seguir teniendo un impacto positivo y permitiendo seguir creciendo a la producción agropecuaria. En estos 5 años de gobierno, ¿usted notó de que se realizó un trabajo específico en lo que está manifestando recién, ingeniero, y que colaboró de alguna manera para que la producción pueda aumentar? Ayuda a comercializar con menos dificultades. El desplazamiento de la mercadería es menos complicado con infraestructura adecuada. Tenemos la producción a 300 y algo kilómetros acá de Asunción, sobre la costa del Paraná, los 3 departamentos más productivos, Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú, y la mayor parte de los puertos están concentrados acá en un radio de 60 kilómetros de Asunción, entre Limpio y Villeta, y hay que mover toda la producción. Y con la ruta que tenemos, sobre todo la ruta 2 y 7, ahora esa duplicación de la ruta 7, se nota la diferencia cuando tenés que desplazarte. A veces hace el doble del tiempo desde Coronel Oviedo Asunción que desde Ciudad del Este a Caguazú. Entonces es complicado. Cuando no hay infraestructura es complicado el programar y planificar los emprendimientos, pero eso ayudó, creo que es lo más destacable que se puede conversar en ese tema. Ingeniero, cuando se habla de que tiene que haber cierta tranquilidad, cierta armonía entre los distintos protagonistas en la cadena de la producción, también se habla mucho de la política. Se registraron en los últimos años algunos conflictos políticos fuertes que de alguna manera hay una tendencia que repercute directamente en la producción en sí de un país. ¿Cómo vio eso? Y si efectivamente hubo algún altercado o perjudicó de alguna manera a ustedes los productores. Complica cuando los actores políticos que tienen que tomar decisiones no lo hacen de manera razonable y razonadamente. Cuando se instalan los conflictos y se comienza el ISTA 1 contra el ISTA 8 y se polariza la sociedad, eso genera incertidumbre e intranquilidad. Lastimosamente, desde que comenzó la temporada electoral comenzaron los conflictos. No hubo un trabajo en ese sentido de resolver las cosas de manera racional y se fue polarizando. Hasta ahora seguimos con conflictos. El cierre del gobierno termina con conflictos políticos y el arranque del nuevo gobierno esperemos que se normalice y no continúe ese arrastre. Tuvimos experiencias negativas así en el 99, cuando era oviedista, antioviedista, argañista, no argañista. Cuando comenzamos con los istas, el país pierde. Hay posturas también encontradas en relación a cuál es la función y qué debería ser del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, ingeniero. Desde la UGP, ¿qué piensa del funcionamiento actual del Ministerio de Agricultura y de lo que realmente debería ser? Así como está, no les es útil a nadie. El Ministerio de Agricultura no es útil porque no está haciendo lo que tiene que ser, que es un ministerio de la producción. Tiene que ser el Ministerio de la Producción.
Ese es un tema a resolver, porque ahora hay un Ministerio de Asistencia Social. No es regalando pollitos, pala, machete, carretilla, que la gente se va a volver, va a salir de la pobreza o se va a volver más eficiente. El ministerio tiene que transferir, antes que cosas, tiene que transferir conocimiento, tiene que permitir que la gente acceda a las nuevas tecnologías, las aplique en su finca, lo acompañe en esa aplicación y le permita tener productividad, eficiencia, rentabilidad y salir adelante. Si el ministerio sigue siendo un ministerio de asistencia social y no el ministerio de la producción, y vamos a seguir con los mismos problemas. ¿Y qué piensa que se puede dar con este nuevo gobierno que va a entrar? Creemos que es un tema, uno de los temas fundamentales para la agenda es ese, de discutir el rol del MAC, redefinir, coordinar y articular la autarquía porque están dispersas, descoordinadas. No es una orquesta que desafina el sistema MAC. Son varias orquestas que tocan, o una orquesta con varias, uno donde un músico toca polka, el otro toca chamamé, el otro toca rock. Entonces no es que desafinan y tocan la misma música y desafinan, tocan diferentes músicas y no se entienden. Y se tiene que resolver ese tema también del sistema MAC y el rol del ministerio. Y otro tema fundamental que necesitamos, pasaron 10 años, es actualizar los datos del campo. El último censo agropecuario nacional fue del 2008 y tocaba hacer este año. Lastimosamente la burocracia es muy lenta en sus tiempos, no se llegó a concretar. Este gobierno se va sin poder realizar el censo, deja más o menos encaminado un pedido de aprobación de un crédito de 15 millones de dólares del BID para empezar, se tiene que aprobar ahora en el Parlamento para que el año que viene se puedan iniciar los trabajos preliminares y probablemente recién en el 2020 tengamos los datos del censo. Ingeniero, la Unión de Gremios de la Producción como organización debe tener participación con el gobierno, debe estar presentes en todas estas decisiones que forman parte de ustedes de alguna manera. Nosotros creemos que debemos interactuar con el gobierno y con las autoridades en un trabajo de cooperación, un trabajo conjunto. Pero es junto, pero no revuelto. Claro, no se trata de ponerse de acuerdo en muchas cosas porque así pero no somos el gobierno. Sí podemos ayudar a pensar, a diseñar, y la decisión siempre la van a tener ellos. Pero no se pueden quedar solamente con el enfoque unilateral de los meramente tecnócratas o los meramente políticos. Falta la visión también de los usuarios, digamos, o la gente que trabaja y produce, y armonizar todas esas visiones es la tarea de los que tienen que tomar decisión. ¿Y para después resolver? ¿En materia tributaria? Materia tributaria, el sector tuvo su reforma en el 2014. En el 2004 fue la primera reforma que salió en Limagro, que no funcionó bien porque se relacionó mucho más con el tamaño de la tierra que con la rentabilidad del emprendimiento. En 2014 se corrige eso y se relaciona y se equipara el impuesto a la renta sobre lo que se gana, no sobre el área que se trabaja. No funcionó bien por eso y por otras razones. El 2014 comienza la reforma tributaria. Tiene su impacto, no lo que se esperaba en valores totales, porque hubo una caída de precios muy grande. El primer año, justo a finales del 2014, caen los precios 45% y no era la misma rentabilidad que se estimaba cuando entre el 2012 y 2013 los precios estaban mucho más altos y la gente pensaba que iba a generar más. Pero de todas maneras genera un buen volumen de ingresos para el fisco. El sector agropecuario está pagando el impuesto a la renta agropecuaria. Empresas que prestan servicio para el sector, ya sea vendiendo maquinaria, vendiendo insumos o haciendo reparaciones o construyendo las cosas que se invierten la infraestructura que se invierte en el campo, están pagando el IRASIS. Sí. Eso viene del campo. Está pagando el IVA 10% por todo lo que compra, 5% a la hora de vender. Está pagando el impuesto inmobiliario, es decir, todos los impuestos existentes está pagando el campo. Y el aporte es un aporte importante si uno relaciona las empresas con el campo. Lo que pasa es que acá muchas veces las estadísticas toman solamente el tipo de tributo, pero no
dónde se está originando. Si Cooperativa Colonia Unida paga impuestos a la renta, están tomando como que eso es una actividad comercial meramente, pero la Cooperativa Colonia Unida no hubiese pagado ese impuesto a la renta por los negocios que hace si no tuviera los 3.000 socios que están trabajando en las chacras. Entonces, esa visión muy sesgada o muy estrecha de lo que es la cadena productiva, y que son las cadenas de valor que se originan en el campo y terminan en la mesa del consumidor, esa visión, si no existe y se quedan con la visión estrecha, y sale el famoso discurso no pagan nada, porque miran solo el campo, pero no miran toda la cadena de valor que a partir del campo existe y va generando en cada etapa ingresos al fisco. Porque si no existiera el campo, esa cadena no existiría y ese ingreso tampoco. Ingeniero, ¿cómo está la flexibilidad y la facilidad, especialmente para los pequeños y medianos productores de los créditos? ¿Cómo acceden a los créditos y cómo hacen en cuanto a responder a esas obligaciones asumidas cuando la cosecha no camina bien, cuando se pasan por años que ya se vivió un poco años atrás, porque hace poco Paraguay está levantando, pero se pasó mal? ¿Cómo se encuentra esta situación y qué se tiene que hacer para que se pueda facilitar esto? Bueno, los pequeños productores es una dimensión. El censo agropecuario del 2008, que ya es viejo pero sirve como referencia, muestra que de los 264.000 pequeños productores de menos de 50 hectáreas, que es lo que llaman agricultura familiar, eso solo el 13% tiene acceso al crédito formal. Entonces el resto es o con acopiador o con proveedor. Fue cambiando también la realidad en el campo. Y la experiencia más reciente, la del 2014, finales de 2014, comienzos del 2015, cuando viene la caída de los precios, caen 45% los precios y el flujo de caja no cierra, el sector estaba sobreendeudado y se consiguió armonizar con el gobierno y el equipo económico medidas que permitan, sin tocar un guaraní del erario público, pero solamente con medidas que permitan no penalizar al prestatario del crédito y al que le daba a la entidad que daba el crédito, sin penalizarle a ellos por refinanciar a largo plazo. Se consiguió una refinanciación que permitió zafar de ese año complicado y seguir produciendo. El acceso del 2010 entraron mucho más fuertes las entidades privadas a financiar el campo, y en el 2014 viene la crisis y eso genera una frenada grande que de a poco se está reacomodando y están entendiendo más también las entidades financieras la dinámica propia del campo. Faltan productos financieros adecuados al tipo de emprendimiento y los ciclos productivos que se están empezando tímidamente a mejorar, y los pequeños productores, el 62% no tiene título, entonces ahí ya empieza con el problema de la garantía. Son todas las dificultades estructurales que hay que ir superando, y sobre todo el conocimiento, la actualización. No se puede seguir produciendo con técnicas hace 40 o 50 años y querer ser competitivo a esta altura del siglo XXI. Me da pie para que le pregunte cómo estamos en materia de la utilización de tecnología, del rendimiento real, de sacar provecho a la cantidad de tierra que uno posee, ingeniero. ¿Qué hace el gobierno? ¿Cómo estamos nosotros en forma independiente, sin tener un respaldo real del gobierno en materia de utilización de tecnología en nuestro país? El gobierno está haciendo, hay bolsones que están haciendo un gran esfuerzo y tratando de hacer llegar el conocimiento en la tecnología sobre todo a los pequeños productores, pero gran parte del esfuerzo se está concentrando en repartir cosas que no son útiles a nadie. Sí, lo que mencionaba recién, el trabajo social, la asistencia social que hace. Eso no sirve para nada y no es lo que necesita. De repente inclusive ahora están repartiendo tractores, pero yo estuve en Caguazú hace 20 días con un comité que hace 6 meses recibió el tractor, pero no pueden avanzar con el trabajo porque no tienen destroncadas las parcelas. El prerequisito, que es tener las parcelas sin troncos, sin tocos, sin madera para poder trabajar el tractor,
no existe. Entonces el tractor está con un desempeño mínimo. Entonces esas cosas son las que muestran que no se armoniza, no se planifica, y no le puede dar la herramienta a quien no tiene condiciones de usar. Hay que trabajar de otra manera y creemos que, bueno, si vos mirás la adopción de tecnología entre el sector de mediano y grande, la siembra directa, por ejemplo, está entre un 80 y 90% de adopción, que es una práctica conservacionista que protege y mejora los suelos. En cambio, a nivel de pequeño productor, eso no pasa a la adopción de un 20%, donde se ve que la extensión agrícola es el sector que tiene que ser potenciado en el Ministerio de Agricultura, es decir, que el técnico esté con las comunidades trabajando y compartiendo con ellos y capacitando. ¿El suelo chaqueño cómo está, ingeniero? El suelo del Chaco es uno de los suelos más fértiles, sobre todo el Chaco central para arriba. Tiene un problema de déficit de humedad, debe decir. El régimen de lluvia no es tan abundante como en la oriental. Acá tenemos 1.800, 2.000 milímetros en la costa del Paraná y 1.300, 1.500 acá en la costa del Paraguay del lado oriental, y va de 1.000, en el Chaco central está entre 800, 900 milímetros, y bueno, hay que conseguir variedades que se adapten ahí, pero de todas maneras, ese suelo para pastura está mostrando una altísima productividad. Su problema no es minerales ni calidad de suelo, es más bien el manejo y el uso del agua. Pero esa zona es una de las cuencas lecheras más importantes del país. Sí. Y también tiene su producción agrícola de sésamo, algodón. Gran parte del algodón que existe ahora en Paraguay está ahí. En este momento no llega a 10.000 hectáreas el área cubierta por algodón en Paraguay, y cerca de 3.000 están en el Chaco, entonces gran parte está ahí. Hay mucho potencial, el potencial del crecimiento y de la expansión está en el Chaco, pero ahí viene la cuestión de armonizar la producción y ambiente y la satanización que se está haciendo de los productores que están invirtiendo en el Chaco, como que tiran el eslogan como deforestación, y deforestación es el desmonte ilegal. Y el cambio de uso de suelo con todos los procesos y permisos administrativos y legales hechos en Infona, en SEAN, con todo lo como exige la ley, manteniendo más del 40% del área de bosque, a eso también lo están catalogando como deforestación, y nos parece injusto con la gente que está apostando a desarrollar el Chaco. El Chaco es el 60% del territorio paraguayo, son 24 millones de hectáreas, y ahí no viven 200.000 personas. Las otras 6.800.000 personas estamos viviendo en la oriental y son 15 millones de hectáreas. El Chaco tiene que desarrollarse, el Chaco es el futuro del desarrollo sostenible del Paraguay. Se tienen que hacer bien las cosas, estamos de acuerdo, pero no se comienza con descalificando a la gente que apostó a desarrollar el Chaco. Sí, indudablemente debería ser cuestión de Estado para que pueda haber un desarrollo real en esa parte del país. Ahora me gustaría hablar de producción directamente con números reales, ingeniero, de lo que fue la experiencia de la zafra anterior y la que está haciendo ahora en los primeros 6 meses. ¿Cómo ve la producción nacional? Bueno, vamos a mirar la zafra de verano en soja. La producción es sin llegar a los niveles del año pasado, que fue un nivel récord. Pudimos mantenernos por encima de las 10 millones de toneladas. La producción anda por las casi 10.400.000 toneladas de zafra. Más la zafriña, vamos a estar superando lo que fue el año pasado. Se va a superar. Se va a superar. Sumando los dos, nosotros tenemos el año pasado solo zafra, zafriña fue floja por el exceso de lluvia y fueron 200.000 hectáreas. Este año las zafriñas son más de 600.000 hectáreas. Entonces va a tener un impacto importante. La zafriña el año pasado era casi insignificante porque casi todo fue para semilla. Este año va a haber un remanente comercial y va a haber un nivel de productividad bueno en general. En el maíz, y arrancó bien lo que se está cosechando ahora. Bueno, primero hay más área de siembra. Hay 250.000 hectáreas más que el año pasado, que fue una sorpresa para todos porque todo el mundo esperaba igual o hasta un poco menos y la gente apostó. Cuando el año sale bien como fue el año pasado, evidentemente la gente tiene el resto financiero y
apuestan a los cultivos de safriña. El maíz tiene más hectáreas. Los primeros rendimientos de las parcelas sembradas en la primera quincena, primera quincena de enero, antes del 15 de enero, están con rendimientos de 6.900 kilos. La siguiente, y conste que tuvimos 30, 40 días de seca en abril y comienzo de mayo. La siguiente tanda de siembra después del 15 de enero es lo que vamos a ver cuánto más impactó la seca ahí y dónde se posiciona. No tenemos todavía el volumen. La soja safriña, ya te dije, más de 600.000 hectáreas, el maíz 900.000 hectáreas. Trigo no sabemos cuánto se sembró, se terminó recién y vamos a poder diferenciar eso recién en agosto. Cuando salgan las espigas se puede diferenciar de la panoja de la avena, o si no hay un confundimiento enorme. Pero está corriendo bien, se sembró bien y creemos que podemos tener inclusive, aunque haya menos superficie, más producción que el año pasado, porque el año pasado fue un año malo con un promedio de 1.600. Si recuperamos el promedio histórico de 2.500, con menos superficie se puede tener más volumen de producción de trigo. Maíz no sabemos el volumen, soja tenemos ya por encima de las 10 millones de toneladas y creemos que va cerrando bien. El arroz también cerró bien. Precio estuvo bien hasta hace un mes que comenzó el problema entre Estados Unidos y China, sí. Y ahora hay una desinflada de precios. Estamos en un escenario similar al segundo semestre de 2014, cuando viene la crisis y caída de precios. Cuando el productor va a recibir menos de $300 la tonelada, comienza a apretarle el flujo de caja. Y estamos en ese escenario, estamos por los 270 y complica. Dicen que los premios pueden mejorar y compensar, veremos. Toda la referencia es Chicago y Chicago está desinflado y eso genera incertidumbre y puede poner, desde el punto de vista productivo no, pero sí desde el punto de vista financiero económico, el resultado de la campaña del 2019, y ese es un tema a analizar con las nuevas autoridades también. Excelente, hay que estar atentos entonces por esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que indudablemente afecta a la producción local también. Por último, y siendo un poco breve, ingeniero, nuestra soja va directamente a la Argentina en gran parte en esta ocasión por lo que sufrieron ellos, ¿no? Normalmente nuestra soja va a Argentina o Uruguay para hacer transbordo. Sí. En los últimos 2 años, el año pasado Argentina habilitó de nuevo procesar soja paraguaya y empezaron a ir partidas importantes a Argentina. Y este año, con la merma de más de 20 millones de toneladas que tuvo Argentina por la sequía, entonces ellos compraron más soja paraguaya. Este año uno de los destinos más importantes de Argentina, pero como una etapa de procesamiento para salir después al mundo. Normalmente va a Rosario, se transborda y va en grano al mundo. Pero creció un poco más. Creció, no, este año fue importante lo que absorbió Argentina por su déficit y Paraguay le queda cerca. Bueno, ingeniero, como siempre, un placer tenerlo aquí en casa y vamos seguramente a estar charlando más adelante. Muchas gracias. Igualmente a las órdenes. Bueno, el ingeniero Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción. Seguimos con más información.